Vamos en la parte final. Yo quiero pedirle a Lucho Cruz, el gerente de Copiagro, que nos acompañe como moderador de esta intervención de los gremios. Entonces, sobre la base que hemos escuchado y compromisos, una intervención de perspectivas y compromisos de los gremios. Anaximandro es el presidente de Copiagro y de APP Cacao. Nos Hoy día no ha llegado don Javier Cos, que estaba en su asamblea en Pucallpa, no llegó, le había prometido venir en su propio avión, pero al parecer no fue posible. Pero hemos invitado a un amigo y además dirigente líder en el movimiento capitalero, don Luis Navarro, que es el presidente de la Cámara Peruana de Café y Cacao, cuyos socios tienen el 60% o 65% de las exportaciones del café. Le agradezco mucho esta presencia de Lucho, porque lo que queremos es que estemos juntos, todos los actores, todos jugamos con el mismo balón y el mismo intereses del país. Nuestras discrepancias las podemos ir resolviendo, ¿no? Pujas más, pujas menos en el precio, pero los problemas son de país y tenemos que abordarlos del país. Entonces, en este tema de la Unión Europea estamos metidos hasta las orejas, ¿no? A ver cómo salimos juntos en este país. Y le hemos invitado a Conviagro para que Conviagro, con la presencia de Amado Nacional, tenga más un perfil de los gremios productivos, ¿no? Que las instituciones sociales, ¿no? Que es importante, pero los gremios productivos que viven el día a día son los actores hoy que necesitamos estar más juntos. Lucho, tienes cada uno 10, 15 minutos, tú pones la regla de juego de comentarios y réplicas, si se quiere, ¿no? Gracias, Lorenzo. Buenas tardes, ya creo. Sí, efectivamente, el tema de la norma europea, desde cuando se inicia, se da a conocer, hubo mucha preocupación de algunos gremios vinculados a Condiagro, asociados a Condiagro, de sectores que exportaban sus productos, básicamente el café, cacao. Tenemos un grupo no es tan extensivo como el Banano, también es asociado a la Junta Nacional del Banano, y los panicultores. También tenemos asociados de granos andinos que se exporta. Eh, Esta preocupación al comienzo fue un poco alarmante, terrorífica, como de que se podía suspender las exportaciones a Europa. Eh, y había mucha inquietud de parte de los asociados y de los mismos productores, esos sectores tienen mucho contenido social. No nos olvidemos de que, como lo hizo el puesto Carlos Finga, los productores de café y cacao son parte de la agricultura familiar en un 57%. O sea, son pequeños productores. No ocurre con otros productos de exportación como la palta, los arándanos, que es un sector de extensiones grandes. Entonces, ese contenido social nos llevaba a nosotros a más preocupaciones. ¿Qué hacer? Y una de las principales preocupaciones es cómo va a reaccionar el Estado, ¿no? Históricamente, nosotros tenemos la percepción de un Estado lento, inoperante, que no acompaña a las bases sociales, a los productores, lo burocrático, etcétera. Y nos preocupaba, porque entendíamos que el Estado tenía que cumplir un rol muy importante en esta nueva problemática. Y eso fue una preocupación de los gremios y de los dirigentes durante algunos meses. Y que hoy día creo que esto nos ha dado una tranquilidad la presencia de la viceministra, nos ha dado una tranquilidad su intervención, su accionar de todos estos tiempos.
realmente tenemos que felicitar. Y suena un poco difícil felicitar cuando el Estado debe cumplir un rol que es su obligación. Tenemos que felicitar a alguien que lo haga, ¿no? Esto creo que es un paso muy importante. Nos da tranquilidad escuchar a la viceministra, escuchar a los otros ponentes, escuchar a Kreber de Alemania. El- si bien hay una problemática, no es tan preocupante ni tan radical como pensábamos en los inicios. Hay fórmulas de adecuación, se está trabajando en eso, y lo más importante que quiero resaltar es el trabajo conjunto, ¿no? Liderado por nuestra institucionalidad pública, que es el MINAGRI, representativa del sector agrario, con participación de los productores, que como sabemos el Estado también es reacio a buscar espacios democráticos de diálogo con los productores o con las otras fases sociales del país. Eh, Eso creo que es un buen avance, y no es un requisito a la viceministra. Recién la conozco, la viceministra, no crean que tenemos algo en común, la amistad, es su participación y lo que está haciendo en estos comités, en estos espacios de- que nos está dando tranquilidad. Hay algunos puntos que me parece importante, que ya me ha dado tranquilidad también. Una de las inquietudes que tenían los productores es el tema de titulación. Se nos informó indebidamente o incorrectamente que se tenía que pelear por la titulación para los productores de cacao y café, porque si no, no podrían ingresar sus productos a Europa. A mí me pareció raro. eh, con la experiencia, yo he trabajado en el Congreso, he sido asesor de la Comisión Agraria durante 17 años, y sé la problemática de la titulación en el Perú. Y tenemos la última encuesta del INEI de la agropecuaria, donde solo el 19% tiene titulación saneada en registros públicos y 35% en títulos no saneados. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar en tan corto tiempo el problema de un problema que lo arrastramos 200 años? Eh, pero también, en mis experiencias, descubrí que en muchos países del mundo no existe titulación de tierras, porque la tierra es considerada un recurso natural, como los bosques, como el agua, y por lo tanto no puede titularse, no puede darse privadamente. Se da concesiones o se da certificados de posesión, etcétera, pero no titulación. Entonces decía, no podemos por analogía aplicar esto en el mundo, porque hay países que no hay titulación. Acá sí hay titulación en el Perú, nuestro ordenamiento jurídico lo establece, pero no es algo que esté diversificado en todos los países. Por eso me parecía raro. El, y la salida, que me parece que ya se ha avanzado eso, el equipo que está trabajando, históricamente también ante la escasa titulación en el país, por ejemplo, cuando existía el Banco Agropecuario, y para otros trámites, incluso comerciales, se estableció el certificado de posesión, en el que valía para sacar créditos, para hacer transacciones, para alquilar, etcétera. Entonces, creo que ya con lo que han explicado hoy día hay una tranquilidad de que no hay ese apremio de avanzar en titulaciones, que sí es una necesidad para el productor. Requiere su título para una tranquilidad jurídica y para sus transacciones comerciales. Ese es un punto que me parece correcto. Y otro punto que esto nos puede ayudar como país. Entiendo que uno de los fundamentos del Parlamento Europeo de sacar estas normas tienen algunos puntos de sustento. Uno de ellos es esto, hay una corriente en Europa de los productores europeos de restringir un poco las importaciones. Este proceso de globalización que se iniciaron con los TLCs, porque ellos consideran que hay una competencia desleal de los productos de América Latina y el África por sus costos bajos, ¿no? Y por el uso de algunos insumos que están prohibidos para los agricultores europeos. Eran dos argumentos que hizo la Federación Europea de Productores de todos los países, y que hicieron una huelga grande hace 2 o 3 años.
Entonces, están buscando mecanismos un poco para restringirnos o igualarnos en condiciones de competitividad. Uno de los más graves es el bloque jornal. En Europa, una hora en el campo agrario vale de 10 a 12 euros. Acá un jornal que pagamos es por el día, 10 euros. Entonces ya ahí es un poco difícil que lo cumplir. Ese es un punto, hay esa presión social de los productores. Y el otro punto que entiendo yo que es una forma como los países europeos obligan a los países africanos y sudamericanos a no avanzar en la deforestación. Desgraciadamente en América Latina hay varios países que están apostando como política pública deforestar. Brasil con Bolsonaro, Colombia con Uribe, Ecuador tiene una política. El mismo Evo Morales impulsó la deforestación, convocaba a comuneros, a aymaras para que vayan a colonizar la selva y quemar bosques. Entonces, eso les preocupó a Europa, porque ahí era política de Estado. Eran políticas públicas, no es como el caso del Perú, de que eran colonos que iban avanzando a la cultura migratoria poco a poco. Y entiendo que ese es también un fundamento para que Europa toque ese punto, ¿no? Felizmente que en Perú, creo que la última modificación de la ley forestal ayudó un poco a la deforestación, porque en fin, ese es otro debate. Pero en Perú, por lo menos, yo estuve en la elaboración de la ley forestal de fauna silvestre y esto se impulsó porque era un compromiso en los TLC con Estados Unidos. Estados Unidos dijo, vamos al TLC, pero ya sacan una ley dentro de 4 años, una ley forestal contra la tala ilegal y la deforestación. O sea, son mecanismos que creo que la Unión Europea está utilizando un poco para obligarnos a no avanzar en la deforestación y, según ellos, mantener el pulmón del mundo, que es la selva amazónica. Bueno, para terminar, mi querido Lorenzo, quiero felicitar a la viceministra, felicitar este evento. Yo he aprendido mucho, no es un tema que domine. Estoy me ha dado tranquilidad y ya transmitiremos a nuestros asociados que estamos yendo por el camino. Gracias. Gracias, Lucho, por tu intervención y tus referencias históricas en que estás incluido. Anaximandro tiene una tarea cotidiana sobre el tema del café. Pronto su salón de chocolate, ¿no? De cacao, ¿no? Y un foro, ¿no? Latinoamericano de cacao. Aquí estamos en desafío con Lucho, ¿cómo está Lucho Suárez? Preparar también un foro internacional del café de comercio justo el mayo 2026. Trabajaremos con el ministerio, etcétera. Pero te escuchamos sobre todo en este tema hoy que estamos en el desafío. Sí, gracias, Lorenzo. Creo que para nosotros, los productores cacauteros, ya lo dijimos, fue un desafío y un reto competitivo, ¿no? De poder adecuarnos. En ningún momento creo que bajamos la guardia de poder adecuarnos a esta norma europea, porque ya veníamos haciendo un trabajo por muchos años en el tema de posicionamiento del cacao y en el tema de calidad, ¿no? Si bien es cierto, Perú es el octavo productor a nivel mundial de cacao, pero nosotros nos hemos posicionado más en el tema de calidad. Y la Unión Europea es el que reconoce, pues, por el tema orgánico, el tema de comercio justo, y justamente ellos tienen los mejores precios para nuestras organizaciones y para nuestras cooperativas. Yo creo que el reto es grande, pero no difícil, y para eso estamos acá todos los actores principales, y yo también me uno a la palabra de felicitación a nuestra viceministra, que con un buen estilo también nos ha hecho entender todo lo que ella también está abocada a impulsar, sobre todo en estas cadenas del cacao y del café y palma, ¿no? Entonces, yo creo que esa sinergia, esa unión entre gremios, la sociedad civil, los productores y el Estado, hace que las cosas fluyan más rápido, ¿no?
Alguna vez nos decían ustedes, los gremios están a veces para entorpecer, y no es eso, ¿no? Sino estamos para ayudar y para direccionar buenas políticas públicas a favor del desarrollo del país, ¿no? Y nosotros vivimos el día a día en el campo, ¿no? Nosotros conocemos la realidad del campo, ¿no? Entonces, antes de 2003, por ejemplo, nuestros costos de producción eran más altos que las utilidades que teníamos en el cacao. En el 2004, pues creo que tuvimos tenemos actualmente los mejores precios en el cacao y hay que aprovecharlo. Pero ¿cómo lo aprovechamos también? Diciéndole a nuestros productores que se organicen, que reinviertan en sus fincas, que se capitalicen, ¿no? Entonces, y ahí necesitamos el acompañamiento del Estado, sobre todo, ¿no? Para poder decirles, señores, estos precios no van a ser para todo el tiempo. Hay que hacer caja, para tiempos malos, hay que guardar pan para mal, ¿no? Entonces, en el tema de la UDR hemos avanzado, como yo les dije, más del 60% de nuestros asociados ya tienen sus polígonos y sus georreferenciaciones. Hemos contrastado con algunos, con Global Border Watch y con un sistema NADAR también de Alemania. Y justamente con eso ya nosotros también mandamos esas listas a nuestros importadores para que ellos también tienen sus propios sistemas. Por ejemplo, en el caso de nosotros que exportamos a Italia con ICA, ellos tienen un sistema, el Trasti, ellos ingresan todo, ellos nos piden todos los polígonos de nuestros productores, ingresan y justamente ahí salen también algunas alarmas. Yo le decía que ellos, cuando salen estas alarmas, te piden 6 requisitos, que son el tema de la georreferenciación, el tema de la certificación orgánica, si también el Reference Alliance, y la certificación de comercio justo, y el tema que salía ahí, el documento de catastro local, que nuestro amigo también lo explicaba, cómo los gobiernos regionales están impulsando ese tema de la legalidad y para el tema de los predios, si es que son de actividad agrícola o forestal. Entonces, el otro tema era un documento también de la posición de la tierra por parte de la autoridad local, ¿no? Y algunas fotos de geolocalización de las fincas. Entonces, hay otro tema también aquí que es, bueno, ya es estrategia país. Si bien es cierto, ahora nos han puesto en riesgo estándar, ¿no? En la calificación, pero eso a nosotros también nos conlleva seguir haciendo un trabajo porque queremos que hay otras actividades ilícitas que están ganando terreno, ¿no? Entonces, como la minería informal, son los primeros pagadores, ¿no? Entonces, el tema del narcotráfico y la tala ilegal, ¿no? Yo creo que ahí tiene que haber ya una responsabilidad política y a nivel del resto de sectores o ministerios, qué políticas podemos aplicar. Entonces, porque vaya a ser que la Unión Europea detecte esto del crecimiento de la deforestación y nosotros seamos los afectados, porque nosotros como cacao, café, no somos los deforestadores, ¿no? Decía Lorenzo, si tenemos buenos precios, buenos financiamientos, no vamos a querer ampliar sobre nuestras áreas, vamos a querer mejorar, pero no talar el bosque, ¿no? El otro tema, conversar con Carlos Inga sobre la ficha técnica ambiental también. Ya mencionaba ahí sobre el rango, de ampliar el rango de pequeños productores, ¿no? Porque te limita, ¿no? Si tengo más de 5 hectáreas, ya tengo que tener esta ficha. Yo creo que estarían en desventaja los productores de palma, ¿no? Entonces, habría que analizar de cuántas hectáreas. Había una propuesta, si eran 30 o 50 hectáreas para la pequeña agricultura, que permita, pues, a nosotros crecer y ser un poco más competitivos, ¿no? Entonces, y bueno, el tema de la debida diligencia, ya le dijo, no había mucha claridad, pero cada día ya se va clarificando estos temas. Y bueno, yo creo que el Estado ya también está invirtiendo con Minagri de poder también
llegar a octubre con 250.000 polígonos o referencial. Yo creo que es un trabajo arduo y ahí hay que correr, ¿no? Para poder lograr eso, ¿no? Yo creo que no quiero extenderme mucho más y una vez más felicitar también a Lorenzo y a todo su equipo que han tenido el bien de justamente de convocarnos el día de hoy y armar este tipo de taller que nos clarifica mucho más a nosotros como pequeños productores. Felicitaciones y gracias a todos ustedes. Gracias, estimado. Ahora vamos a invitar a Lucho que nos comparta desde los exportadores de café y cacao también su visión y compromiso que hay en esta agenda. Solo antes de darle el micro, quería compartir una evaluación que hemos hecho y que en todo caso Lucho nos coordinamos, estamos cercanos. 2025, si las exportaciones de café en volumen son similares a las de 2024 y con los precios actuales podemos estar a diciembre en 1.200, 1.250 millones de dólares en café. Esto es una buena noticia, como bien dice Maximando, para los productores, pero es una angustia, ¿no? Para embarcar y coger y cumplir los estándares que se plantean. No hay mano de obra en el acopio, se va a perder el café y esa no es fácil de entender esa carencia de mano de obra en las zonas de café y cacao al mismo tiempo. El cambio climático hace que el café, diríamos, se produzca mejor en las zonas medias altas y en las zonas bajas ya no es zona para el café. Y entonces, ¿cómo hay que representarlo? ¿Con coca? ¿Con cacao? ¿Con qué otro cultivo en esa zona? Ese es un tema de agenda del futuro. Y en este escenario de desafíos, ¿no? La norma de la Unión Europea, como decimos, nos interesa convertirla en una oportunidad para poder desarrollar estos procesos y podamos desarrollar país en nuestra Amazonía. Y en esta tarea, juntos, tenemos que estar con todos los sectores de la cadena y en particular la Junta y la Cámara que nos ha impulsado, el Consejo Nacional de Café. Queremos también que avance este compromiso, sean instituciones dinámicas con capacidad ejecutiva en el futuro. Perdóname este comercial, Lucho, pero tradicionalmente. Muchas gracias, Lorenzo. Buenas tardes. Muchas gracias por participarnos. Cuando comenzó esta inquietud de que salía la norma europea, todo el mundo se preocupó. Inicialmente pensábamos que era un tema de certificación, que íbamos a tener que certificar que nuestros productos estaban cumpliendo con la norma. Nos reunimos la primera vez con el Estado a través de MICETUR, que vino una delegación del Banco Mundial a hacer un estudio. Y esto vimos, en particular yo descubrí que había una página que se llamaba PPA, Padrón de Productores Agrícolas. ¿Dónde? Agrarios. Ya vi. Esa es la herramienta. El problema con el EUDR es información. Hay tres elementos claves. Georreferenciación, que todos estamos trabajando en eso, ya sea de forma privada o a través del Estado. Trazabilidad, que también es un tema privado, como llega tu flujo de productos. Y legalidad, donde aquí sí necesitamos el apoyo del Estado. Pero no hay que ser más papista que el Estado. Nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, imagínense ustedes, en un contenedor de café, que van 412 quintales, la cantidad de productores que están involucrados en ese contenedor será peor. Si producen 15 quintales o 20 quintales o 25 quintales al año, ¿cuántos productores hay en un contenedor? ¿Quién va a levantar la mano y decir, ese café es ilegal? Número uno. Número dos, comenzamos a trabajar con la gente del Ministerio de Agricultura y el tema de la página del EPA tenía el proyecto de hacer esta identificación digital. Perfecto. Porque con ese dato, con el número de DNI del productor, tú ponías en tu declaración de la PUSE de exportación la lista de productores involucrados.
sea, tú tienes identificación en el contenedor de todo lo que está yendo en ese contenedor. Entonces, la herramienta que necesitamos trabajar y fortalecer es ese PPA. La data tiene que ser mucho más eficiente. Lamentablemente, después de varias reuniones, que cada reunión no me deja mentir, que usamos reunión con agricultura, con, ¿cómo se llama?, con economía, hemos dicho, señores, hay que fortalecer, hay que meterle plata al PPA, porque la data tiene que ser clara. La última vez que vi la página del PPA, había 700.000 hectáreas de café, lo cual evidentemente no es correcto. Entonces, por ahí creo que tenemos que trabajar. También el tema ha ido evolucionando, porque ya quedó claro que ya no va a haber ninguna certificación. Como comentó Lorenzo temprano, efectivamente ha habido pues un festival de cucharas en la sopa, ¿no? Todos tienen solución, todos tienen el programa, todos tienen, entonces, al final del día es un tema privado, el que hace la debida diligencia es el importador. Y el importador va a recaer sobre el exportador, que va a tener que darle información que pueda verificar. Entonces, nos reunimos con Agricultura y quedamos con Javier Martínez, ese contrato de los ejercicios, ¿sí? En que esa ficha digital iba a ser la herramienta adecuada para poder trabajar la información que hay que presentar. No sé cómo va, la verdad, eso. Creo que no sé si se ha avanzado más o no. Pero al final del día, como les digo, estoy evolucionando ya inclusive el tema de la clasificación estándar o no estándar. Cuando comenzó este problema, y para que vean que no es un tema solamente del lado de los productores, el principal comprador de café del Perú se llama JDE, un consorcio holandés-alemán. Ellos contrataron a Enveritas, porque ellos tenían un gran peso de su consumo de Perú y de Honduras, para evaluar cuál es el riesgo que estaban teniendo, si iban a perder o no esa cantidad de café que llegaba a sus industrias. Y en vez de hacer un estudio muy inteligentemente, en lugar de mapear toda la zona, digamos, permitida, mapeó todo lo que estaba fuera del límite. Y llegó a la conclusión de que en el Perú solamente había 18, o no, 94 fincas fuera de toda la zona. Quiere decir que Perú, en principio, debería estar en el rango de menos riesgo. Lamentablemente, por presión de países, sobre todo africanos, la Unión Europea cambió la norma y dijo, no, todos están al mismo nivel, porque sería injusto para uno, para otro. Hemos vuelto al tema y ahora tenemos estándar. Quiere decir que de todos los embarques de café que vayan a la Unión Europea, por ciento van a ser evaluados, que es realmente una cifra bien, bien pequeña, no es tan complicado. Entonces, viéndolo a perspectiva, digamos, un tema comercial, el tema logístico, yo no estoy tan preocupado porque hemos avanzado mucho, hemos avanzado mucho. Lo que sí ha quedado evidencia en todo este problema es que en la zona de producción de café, cacao y palma hay una ausencia del Estado. El tema de titulación, por ejemplo. Hace años que estamos en el tema de titulación, había varios programas anteriormente, y la verdad es que si hubiera un conflicto, vamos a suponer, el señor tiene su finca, yo tengo la mía, vamos a pelear, este es mío, es tuyo, ¿ante quién vamos? Si es en la caserío Ipoque, que está cerca a Ubiriqui, en San Pedro Central, no hay, tenemos que ir a un juez de paz, y si es un juez de paz, lo encontramos. O si yo denuncio que me han robado el café, aquí me denuncio a comisarías a veces. Entonces, esto está demostrando que el Estado tiene que tener mayor presencia y ofrecer servicios, digamos, que beneficien sobre todo a la pequeña agricultura. Y el último tema que quería mencionar también es el tema de definiciones. Hay muchas cucharas en la sopa. El tema de agricultura familiar. Hay que tener una sola definición. Y, finalmente, de todos los entes del Estado, Agricultura, Produce, MINAM, Cancillería, Mincetur, alguien tiene que tener el liderazgo en temas de café y cacao. Todos tienen sus programitas, todos tienen sus fondos, todos tienen sus pequeñas islitas. Tiene que ser, y nuestro concepto, desde nuestro punto de vista, ese rol le corresponde a la agricultura, que está directamente involucrado con la producción misma y los agricultores. Entonces, ojalá que esta experiencia que estamos viviendo para poder cumplir con la Unión Europea y no perjudicarnos, sirva para que el Estado se ordene, tome el liderazgo que le corresponde y sobre todo que sea consistente, ¿no? Porque lamentablemente hay muchos cambios, muchas cabezas, cambian de opiniones, y esto, ojalá que no siga así. Esperemos que... ¿Cuántos ministros hemos visto en los últimos años? Sí, eso, ¿Verdad? Y eso que estaban metidos en la ecuación, ¿cómo se llama? La frente. Absalón Vázquez, duró los cuatro. Sacas a Absalón menos. Entonces creo que es un poco lo que quiero hacer de reflexión. Al final del día, como dijo Lorenzo, lo planteó aquí bien el viceministro, es un problema de país.
El negocio del café, el negocio del cacao, el negocio de palma se basa sobre la rentabilidad y el bienestar de los productores. Yo no puedo vender un café si el productor pierde plata, porque venderá una vez, el siguiente año no se volverá a hacer otra actividad y desgraciadamente en los zonas en que trabajamos hay demasiada cercanía a la ilegalidad. Acabamos de conversar con alguien no me acuerdo, sobre el tema en San Ignacio. Ya hace años que sabíamos que en el río Chinchipe se lavaba oro. Hoy día no es Chinchipe, es San Ignacio, es en Tabaconas, ya están colocándose ahí, en la valle, efectivamente. Entonces, eso, como dicen, aparte de que le quita, vamos, acceso a la mano de obra a los peones, te hace que las cosas son más caras en la zona de producción. Pagan 100 soles Exactamente. mientras Sí, 40, exactamente. 25 del café. Por eso, y eso más, y después vas a comprar motos y vas a poner una chimarrita para tomar su cerveza, eso deteriora la sociedad. Entonces tenemos que tener ahí presencia del Estado. Eso lamentablemente no hemos podido conseguir consolidarlo y esperemos que en esta oportunidad, con este programa que estamos llevando a soluciones para poder seguir trabajando, lleve a que finalmente sea el Estado que tenga ese rol de dirección, de política a largo plazo y sobre todo de beneficio a los pequeños productores. Muchas gracias. Muchas gracias. Y yo solo quiero pedirle a la viceministra que nos cierre la reunión, nos clausure esta reunión, pero antes solamente agregar a lo de Chinchipe. No hemos tratado, lo hemos discutido, yo he incumplido un compromiso con la Asamblea de emitir un pronunciamiento sobre el grave daño que hace la minería en San Ignacio, Jaén, San Ignacio. El río Chinchipe ya no lleva agua sana, ahora es agua contaminada. Las cascas que llaman allá el PPC han desaparecido. Y esa agua contaminada afecta inclusive los pastizales y los arrozados. Hay una situación extremadamente crítica y muchos de los productores se han ido a dejar su chacra para ir a conseguir sus pepitas de oro. Dice que es 700 soles más o menos por día, el café no se lo dan. Y ese es un tema efectivamente de Estado. ¿Cómo nos sentamos a trabajar unos mecanismos de seguridad? Las cooperativas se han movilizado contra la minería informal, pero se sienten solos por indiferencia policial, del gobierno regional y hasta de los municipios que se sienten solos porque obviamente sospechan de otras acciones de esa producción. Con ese agregado tarea tenemos, trabajo tenemos, compromiso tenemos, ¿no? Gracias por su participación, Lucho, Simandro, Lucho Navarro. Mucho malo. Y